Muy buenas noches, bienvenido a 101 Televisión, esto es Área Malaguista y hoy vamos a tener en plató al entrenador del Málaga, Pepe Mel. Va a contestar todas las preguntas que le hagamos, algunas de las que han hecho ustedes a través de las redes sociales y después, para poner ya la guinda a este programón de hoy, vamos a tener a Dani Barranquero y a Pachi Dígoras para hablarnos de ese libro dedicado a Viverti, la leyenda del Zapatone. Acompáñennos que no tienen plan mejor para un lunes. Muy buenas noches, mister. Buenas noches. Gracias por venir. Antes Un placer. que nada, la situación no es la mejor. ¿Qué Pepe Mel viene a este plato hoy? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que hacer frente a las situaciones. Los tiempos no se eligen, son los que son. Y bueno, la verdad es que con el convencimiento de que al final la cosa va a salir bien. Entiéndame, salir bien en que el Málaga no sufra un descalabro tremendo que sería el no mantener la categoría. Pepe, ¿has pensado en abandonar en algún momento? No por muchas causas. La primera porque cuando el Málaga fue a buscarme con toda la ilusión del mundo, me expuso el plan de trabajo, lo que ponía a mi disposición. Me explicó cómo estaban las cosas, en ningún momento me mintió ni me dijo nada que yo pueda decir que se me ha engañado, ¿no? Entonces yo acepté ese reto. Desde que llegué el club ha puesto todo a mi disposición, la gente intenta, además de hacerme la vida fácil, que yo no tenga ninguna queja con el trabajo de nadie. Así que no tengo por qué, al revés, lo que hace es que yo tenga más compromiso, si puede ser, y cada minuto que paso del día estoy pensando en cómo arreglar la situación y cómo salir de ella. Y estoy convencido de que lo vamos a lograr. ¿De qué manera? Pues solo hay una manera, es ganando partidos. En el fútbol no hay otra manera. Tiene un componente de que esto es un juego y por lo tanto hay veces que la suerte incide, pero yo soy de la gente que opina que cuanto mejor trabajes, la suerte más te sonríe. Dicho esto, cuando uno es entrenador de fútbol, poniendo que se juega un domingo, de lunes a sábado, haces todo tu trabajo con la mejor intención. Te puedes equivocar, pero trabajas en todo lo que sabes y corregir errores y potenciar las virtudes. Pero luego aparece otra serie de cosas y es que, por ejemplo, como el otro día, pues en el minuto 10 te quedes con un jugador menos. Eso te hace que el partido, todo lo que has trabajado durante la semana, por ejemplo, se venga abajo, ¿no? Así que con todo eso, pues vuelvo a repetir, estoy convencido de que el Málaga va a revertir la situación. ¿Qué te transmite la dirección del equipo? ¿Qué te transmiten José María, Manolo? Bueno, principalmente tranquilidad. Yo noto esa confianza que tienen en mi trabajo. Por eso te digo que desde esa confianza es desde la que yo trabajo, con la seguridad de saber que la gente del club lo único que quiere es ayudar y tirar hacia adelante. Yo no noto que haya nadie que vaya en sentido contrario, porque eso sería fatal. Y lo que me transmiten es poner todo lo que tiene un club como el Málaga, que es un club grande, a disposición de un cuerpo técnico para trabajar con los jugadores. ¿Y entenderías que se replanteasen tu situación, dadas las estadísticas? Hombre, es que el fútbol para los entrenadores son resultados. Y al final hemos ganado un partido, las cosas no están tan rápidas como yo pensaba que podían ser. Pues sí, es normal. Un entrenador cuando firma un contrato ya tiene un día menos para que te echen. Esto es así. No hay ningún entrenador que perdure en el tiempo. ¿Tú con una victoria en 10 partidos hubieras cesado a Pepe Mel? Bueno, es que eso depende de muchas cosas. Ya te digo que el fútbol es resultadista. Pero son muchas cosas más. Yo que soy un hombre de fútbol desde los 10... Tengo 59 y desde los 16 soy profesional. O sea, que imagínate todo lo que he vivido. Van muchas cosas. Primero, lo más importante, el vestuario. Segundo, los jugadores.
el equipo transmite cosas que pueden salir de esa parálisis que tiene, sí o no. Nosotros estamos perdiendo los partidos que hemos perdido por un gol. Luego estamos a nada de que eso sea diferente. Hacemos muchas cosas que no nos dan para ganar, pero en todo, yo no solo. Si me dices qué equipo ha sido mejor que el Málaga en los partidos que hemos tenido, yo no lo he visto, ese equipo que haya sido mejor que nosotros, pero nosotros hemos cometido una serie de errores que a veces son groseros, a veces son de bulto y que te hacen perder. ¿Y cómo se corrigen esos errores de bulto? Pues trabajando, corrigiéndolos, machacando sobre ellos y es que no hay otra forma. Da la sensación que hay ciertas limitaciones de futbolistas que Hombre, no se van a curar con trabajo. Si tú me dices a mí que si tenemos a un jugador que haga las cosas que hace Messi, pues te voy a decir que no lo tenemos, eso está claro. El Málaga tiene la plantilla que tiene, pero esa plantilla que tiene, con el trabajo que hace, no puede estar donde está. Entonces, obviamente, como respondiendo a tu pregunta anterior, el máximo responsable en el fútbol siempre es el entrenador. Sí, pero yo creo que se pasa muy puntilla también en el papel concreto de los futbolistas. Evidentemente no se le va a pedir a ninguno que sea Messi porque solo hay uno y ninguno tiene esas cualidades, pero lo que se le pide es que al menos no resten y la sensación es que muchos están restando más que sumando. Bueno, pero a ver, a veces se nos olvidan que los jugadores de fútbol son personas. Tienen sus días buenos, días malos, pasan por momentos, hemos introducido el papel ahora de la psicóloga que nos acompaña, están trabajando en esa parcela. El fútbol para mí es muy, muy importante, la cabeza. La cabeza hace que tú reviertas cosas o no. Pero dicho esto, te vuelvo a repetir, nosotros perdemos en Oviedo por un penalti que viene de un error de un pase atrás. Perdemos contra el Eibar en casa 0-1 por un pase mal dado y una mala colocación de un jugador. En Leganés fue otro error que cometimos nosotros. Luego no son cosas de cabeza, no son cosas de entendimiento del juego. Son cosas que al final te pasan factura. Pero dicho esto, vuelvo a repetir, creo que nosotros también hacemos otras muchas cosas bien y que de momento están primando las otras. Pero ciñéndonos al último partido que hemos jugado, jugar 80 minutos con 10 jugadores, ponerte por delante, mantener un resultado, el equipo da signos de que tiene argumentos para hacer más, ¿no? Hablabas del papel de la psicóloga porque en cuestión de semana y pico se habló de la incorporación para ayudar a la plantilla, pero volviste a decir públicamente que el problema es futbolístico, más que... Sí, es que para mí sí, el problema es futbolístico. Está bien, la ayuda en todos los niveles está bien. Cuando yo jugaba al fútbol hace muchos años, se veía como algo raro el preparador físico, ¿no? Nadie entendería un equipo de fútbol sin preparador físico, etcétera, etcétera, etcétera. Se han ido incorporando gente, ¿no? Luego, toda ayuda está bien, pero no me canso de decir, y los jugadores lo saben, que nosotros cuando perdemos los partidos, por ejemplo, mi estreno en la Rosaleda contra el Villarreal B, nos hacen un gol de córner cuando un jugador remata solo que tenía una marca específica y ese jugador no lo estaba marcando. Eso es un error, eso no es de cabeza. Entonces esas cosas son las que machacamos nosotros continuamente, porque en todo lo demás, ni siquiera el Eibar, que es el equipo que más arriba está en la clasificación de lo que nos hemos enfrentado hasta ahora desde que yo estoy, ha sido mejor que nosotros, todo lo contrario. Hombre, quizá con el Racing también fue un partido bastante Con el Racing es que hicimos un partido malo, pero yo hablo desde que yo llegué, desde el Villarreal B. Te hablo de las cosas que te sirven de esos partidos, ¿no? Sí, claro, son partidos que nosotros tenemos que coger para mejorar. Yo no me fijo en el mes que estamos. Hay mucha gente que dice, no, es que estamos en noviembre. Para mí eso es un error, no me fijo que estemos en noviembre, me fijo los puntos que quedan. Y los puntos que quedan ahora mismo te dicen que el equipo tiene que sumar de 3 en 3 con urgencia. Yo no escurro ni oculto mi responsabilidad y cuando estás en el fútbol profesional la presión que eso conlleva. Llevo viviendo con esa presión muchos años y a los futbolistas les pido que se acostumbren a tenerla si quieren ser profesionales, porque seguro que todos querrán jugar al máximo nivel y cuanto más alto sea el nivel que juegas, más presión tienes.
hay como un par de corrientes sobre cómo ver la botella del Málaga, ¿no? Que estamos a 2 puntos, a 2 partidos, mejor dicho, de los rivales que están más cerca de la zona de descenso, o que quedan X puntos para llegar a los 50, que es más o menos la línea de meta habitual todos los años, salvo alguna excepción. ¿Escoges alguna de las maneras? ¿Tú cómo se lo explicas a los jugadores? ¿Tú crees que hay que llegar a 50 puntos o que tienes que no perder de vista al que está más cerca? No, yo me ciño en este caso en la Ponferradina. Es que ir más allá es absurdo. Es absurdo por 1000 cosas. Por la pregunta que tú me has hecho antes, porque yo no sé dónde voy a estar el lunes cuando termine la Ponferradina. Pero es que no lo sé yo y no lo sabe nadie del fútbol. El fútbol es muy volátil. Todo lo que hoy es blanco, mañana es negro y al revés. Entonces, ¿para qué voy a pensar a largo plazo? Lo que sí que tengo claro es que la federación me da un punto y yo ese punto lo tengo que poner en juego para conseguir 2 más. Y eso es lo único que miramos, no miramos más allá. Ese partido de la Ponferradina lo acabas de poner casi como una meta volante, ¿no? No, es que es verdad, es que, vuelvo a repetirte, yo no soy de edulcorar las cosas son como son y hay que nombrarlas por su nombre. El Málaga está en una situación difícil y esa situación difícil solo se afronta con valentía. Y en el fútbol la valentía es ir a ganar. Y nosotros tenemos que ir a ganar desde el inicio. Obviamente está claro que ir a ganar no significa ir a pecho descubierto. Esto es un partido de fútbol, tienes que plantearlo, tienes que intentar buscar los puntos débiles del rival, ocultar los tuyos propios, que permanezcan tus virtudes, toda esa serie de cosas. Pero nosotros tenemos que ganar a la Ponfe. ¿Y cómo? Bueno, pero eso es obvio. Esto, vuelvo a repetirte, esto es un juego. Entiendo que en Málaga la gente, porque en casi un año el equipo ha ganado un partido solamente en la Rosaleda, entiendo que se haga esa pregunta y que entiendo que tenga dudas. Yo lo entiendo porque eso es normal. Pero nosotros no tenemos que caer en ese error. Nosotros tenemos que prepararnos, entrenar, que hemos hecho hoy, mañana volver a entrenar. Otra vez tenemos un equipo, recibimos un equipo, jugamos contra un equipo que cambia del entrenador, por lo tanto no nos vale lo pasado, nos vamos a centrar en nosotros. Conociendo, está David Gallego, conociendo los equipos de David, que yo me he enfrentado a él con el Español y con el Sporting, pues ya sabemos cómo juega David, 4-4-2, lo que va a hacer. Con todas esas cosas las preparamos en el campo e intentamos buscarles los puntos débiles. ¿Estás en contra del vestuario algo mejor después del partido de la Romareda? Bueno, yo creo que el vestuario hace tiempo que ha empezado a ver que depende de ellos, que depende de nuestro trabajo, que no depende de los demás, que depende de lo nuestro solo, que debemos de dejar fuera todo lo demás y centrarnos en nosotros. Porque lo que hicimos ayer en la Romareda lo estuvimos a punto de hacer en el Cartago Nova. Fue lo mismo, nos quedamos con 10, casi 80 minutos, empatamos con 10 y al final perdimos. Pero bueno, ya nos fuimos ese día con la sensación de que sabíamos ya las cosas. Entonces, bueno, pues es importante porque nos viene una serie de partidos. Para mí, el equipo, cuando termine el mes de febrero, principios de marzo, tiene que estar calmado. Sería absurdo que te preguntase si te pones algún tipo de números de aquí, por ejemplo, al mercado de enero o a que acabe 2022, porque si no vamos a pasar del límite de la Ponferradina. No tiene mucho sentido. Pero sí me gustaría saber, o que le contase a la gente, cómo es el vestuario del Málaga. Porque no parece, al menos, no da la sensación de ser el típico vestuario que está tan unido como se vende después en ruedas de prensa, en entrevistas. Al menos no es que se lleven mal, pero que en el campo no se transmite que haya una química en este equipo. Estoy completamente en desacuerdo contigo. Obviamente tú haces tu trabajo, pero lo que acabas de decir, precisamente, gracias a Dios, es lo que no pasa en el Málaga. Porque entonces sí que diría yo, estamos muy jodidos. Pero cada cosa mal que ha pasado, yo creo a los futbolistas les ha unido más. El hecho del terrible, lo que le ha pasado a Alex Gallar, a los jugadores les ha unido más. Yo estoy en las sesiones, me suelo ir porque es algo, quiero que sea privado, pero estoy con ellos al inicio de las sesiones con la psicóloga, que se hablan unos de otros y van buscándose los errores y en qué tienen que potenciar. Y la verdad es que lo que hace uno se basa en el apoyo del otro.
Y yo llevo muchos vestuarios, porque te he dicho, empecé con 16 años, era profesional y tengo 59. Si el Málaga tuviera ese problema, entonces sí que tendríamos otro problema añadido al clasificatorio. Pero creo que no. Lo que pasa es que, mira, es un vestuario joven, es un vestuario, hay mucha juventud. Quitas 3 o 4 jugadores que tienen mucha experiencia, el resto son gente joven. Entonces hay cambios generacionales entre ellos. Puedes decirlo por ahí, que a lo mejor ves que hay grupos y tal, pero la gente puede estar tranquilo, yo no voy a mentir nunca, porque no va en mí y además en mi trabajo eso es perjudicial. No existe ese problema en el Málaga. No me refería a que existieran problemas, sino que a pesar de la ausencia de grandes cuestiones, no se ve trasladado al césped, no da una sensación de que hay un equipo que están muriendo unos por los otros, al menos no todos. Bueno, seguramente no has elegido la mejor semana para hacerme esa pregunta, sí. Porque si no hubieran estado unidos en Zaragoza, lo normal es un partido de haber perdido 5-0. Sí, es más fácil unirse desde la desgracia común, claro, pero si es lo que te he dicho. A ver, a las buenas todo el mundo somos muy simpáticos y todo el mundo somos muy buena gente, muy buenas personas. Se ve en los momentos difíciles, donde se ve la amistad, el compañerismo, el ir todos a una, en defender un grupo, en trabajar juntos. Ahí es donde se ve. Y cada vez que ha habido algo tanto personal como la racha profesional que está llevando el grupo, yo te puedo decir que los chicos trabajan juntos. Además es que si no, mi trabajo se vería muy, muy perjudicado. Entonces yo sería el primero en levantar la voz, pero es que no es así. Algunos sí les tienen que dar algún tironcito de oreja, ¿no? Bueno, pero eso es normal. Mira, yo hace poco, no creo que le importe, hablé con Juande, creo que es un jugador demasiado importante como para tenerle sentado por pequeñas molestias o porque... Y yo le hablé, le dije, mira, en mí a un padre, para mí eres mi hijo y el mal que yo quiera para ti, que me venga a mí multiplicado por 100. Le dije lo que era el fútbol, la verdad del fútbol, lo que puede ser el futuro, si coge este camino y lo que puede ser el futuro si coge este otro. El chaval lo entendió perfectamente, está jugando, está rindiendo y así son todos. Es cierto que son gente joven y se equivocan. ¿Quién no se ha equivocado de joven? Eso es normal. Lo que nosotros estamos ahí para ayudarles. Al final el cuerpo técnico, un entrenador y la gente que está conmigo, el cuerpo técnico, estamos para ayudar. Estamos para hacerles ver el camino a seguir y para marcarles un camino en lo estrictamente futbolístico, que luego puede ser acertado o no. Pero yo te puedo decir que si todos los futbolistas del Málaga piensan que el camino ese es el correcto, al final se hace bueno, aunque esté el equivocado. Entonces, en eso no debemos de tener ningún problema, porque te digo, mi trabajo depende de eso. Hablabas de hablarle a Juande como casi un padre. ¿Te has autoproclamado alguna vez padre de Rubén Castro? Porque en cierto modo... Ah, bueno. Sí, pero es un... Bueno, perdona, no sé, te he interrumpido, no sé si... Solo quería saber, Rubén por primera vez se queda en blanco en un partido, es verdad que las circunstancias fueron las cuestiones, pero no está terminando de ser el futbolista que todos esperan de él, porque han sido más de 20 años haciendo una cosa y el Málaga lo echa de menos. ¿Qué sucede con Rubén? A ver, cuando yo he sido en la posición que juega Rubén Castro, he jugado yo toda mi vida futbolística. Entonces no me tiene que explicar ni Rubén, ni Loren, ni Fransol, ni Pablo Chavarría lo que siente un delantero cuando está en un equipo que el equipo no gana, que cuesta llegar a hacer gol. Todas esas cosas, las que más lo sufren y padecen son los delanteros. Rubén es un caso especial porque a su dinámica desde hace 15 años a eso le une pues, el hecho de que llega a Málaga con la vitola de ser un futbolista que va a hacer cosas magníficas aquí y está a tiempo de hacerlas, ¿no? Entonces, bueno, yo antes de jugar contra el Zaragoza le advertí que no iba a jugar de inicio porque esperaba una clase de partido y además me alumbró Dios porque encima a eso se añade que jugamos con 10. Por lo tanto, no era un partido para él ni para otros compañeros que seguramente con esa clase de partidos, ese partido se les hace largo y se les hace difícil, ¿no? Pero yo lo que tengo claro es que si nosotros conseguimos dar un paso adelante y poner todas las cualidades que pueda tener el Málaga, que algunas están ocultas y hay que sacarlas, y otras tienen que estar por llegar, la solución para nosotros es Rubén, porque Rubén en ventaja dentro del área, da igual si tiene 41 como si yo le conozco cuando tenía 28,
es el mismo, ¿no? Lo que faltan son muchas piezas por sumar, muchos jugadores de la categoría que se han cansado los entrenadores de repetir durante el mercado de fichaje, en la previa de los partidos, la plantilla que tiene en Málaga, pero no termina de verse, sobre todo en futbolistas muy específicos que han sido prácticamente los mejores futbolistas o de los mejores de las plantillas en las que han estado. ¿Se puede esperar algo de ellos todavía o tú ya tienes que elegir a un tipo de perfil que vaya a otra guerra? No, a ver, yo creo que cuando uno hace una plantilla en verano tiene que saber a lo que quiere que juegue esa plantilla y qué es lo que espera, por lo tanto, de los futbolistas que van a venir. Si tú, vamos a poner un ejemplo, el Cádiz que sube de primera, o sea, de segunda a primera división, juega de una forma muy definida, entonces se firman futbolistas que se acoplen a esa forma de jugar. Entonces el Málaga firma una serie de jugadores que se acoplan a una forma de jugar. Bueno, a eso hay que añadirle, seguramente les vamos a tener que sumar otros argumentos para potenciarse, además, incluso esa misma forma de jugar. Estábamos hablando de Rubén Castro. Rubén Castro necesita estar asistido constantemente porque Rubén de 3 no falla 3. Ahora tenemos que intentar que tenga 3, no que tenga una, que tenga 3. Entonces vamos a rodearle de la gente que le puede ayudar. Pues es un ejemplo que te pongo, ¿no? De la forma en que tú tienes que intentar confeccionar un equipo para luchar una temporada que en segunda es súper extensa. Se habla mucho de los extremos y yo personalmente tengo la sensación que el mayor déficit del Málaga está en los laterales. Sí, pero sigue siendo lo mismo. Al final son la gente de por fuera, ¿no? Nosotros creo que tenemos un equipo que hace las cosas bien por dentro. Lo que pasa es que cuando juegas continuamente, nosotros hemos llegado hasta jugar con un rombo en el centro del campo. Anteriormente Pablo jugaba con 3 centrales para alimentar esa capacidad que tiene el equipo por dentro. Pero al final es que el equipo contrario hace lo que hacemos todos. Yo, según terminó el partido de Zaragoza, ya me he visto todos los partidos de la Ponce, ¿no? Con esa que te he dicho que ha cambiado de entrenador, por lo tanto nos va a valer de poco. Pero los equipos te conocen y entonces, hablando con Gaizka Garitano y con Pachi Salinas cuando jugamos contra Leibar, ellos nos decían, ¿no? Sabemos, nosotros tenemos que luchar contra las cosas que a vosotros os van mal para estar en el partido y tener las opciones de ganar. Pues es lo que tenemos que intentar, que el Málaga pueda tener varias opciones de plantear el partido y que el rival no tenga las pistas necesarias para afrontarse a nosotros, ¿no? ¿Y si este equipo está confeccionado en gran parte para jugar con línea de 3 centrales y carrileros, ¿no te parece que deberías a lo mejor intentarlo por ahí? ¿No ir contra la naturaleza de lo que se hizo? No, pero lo que pasa es que, mira, nosotros cuando yo llegué aquí no había 3 centrales. De hecho, que para mí ha sido una pena, porque es un chaval que ha demostrado que puede ser un gran jugador, que es Musa. Jugó un chaval que tenía 0 minutos en el fútbol profesional y yo le hice debutar contra el Villarreal B, y lo que pasa es que se lesionó. Luego tampoco hemos tenido la oportunidad de hacer eso. Esteban Burgos estaba fuera, Ramallo estaba fuera, Juan de estaba fuera. Genaro jugaba de central cuando yo llegué, el propio Scassi ha tenido que jugar de central. Entonces, en verdad no ha sido así. Ahora, cuando se están empezando a recuperar, a lo mejor sí que tenemos esa opción. Entonces, a ver, nosotros tenemos gente con un juego interior rico y tenemos más deficiencias en otras zonas, pero también es cierto que tenemos una ventana ahí para cambiar eso. Y yo estoy seguro que el club va a hacer todo lo posible por revertir esta situación, porque está en eso desde el principio. ¿Y tú también en eso? ¿También estás metido? Bueno, sí, claro, obviamente. A día de hoy sí, por eso te decía yo antes que yo no percibo esa sensación de que el club esté pensando en prescindir de mí, si no, no estaría yo metido en todas las acciones futuras. Lo cual no quiere decir que el resultado de la Ponferradina sea malo y yo esté en mi casa el martes, pero que es que esto es fútbol. Sí, hombre, si hay un partido como el del Ibiza del año pasado, que le costó el puesto a José Alberto, puede pasar perfectamente. Yo no sé cómo es el partido de Ibiza del año pasado. Lo que sí si te metes 5 a Ponferradina, Rosaleda, va a la calle casi seguro. Pero vamos. escúchame, que no hace falta que te metan 5. Es que el Málaga no puede perder con la Ponferradina. ¿Y si pierdes? Pues ¿Tú darías un paso al lado o seguirías? No, si pierde, creo que antes me he expresado claramente. Mira, por si alguien está pensando en cosas que no son y alguien tiene dudas, en el Málaga actual no se está por dinero. Por dinero yo estaría ahora seguramente donde están jugando el Mundial. Luego no es eso.
Es que yo he tenido un compromiso que gente que fue a buscarme con toda la ilusión del mundo y yo acepté el reto. Entonces, aceptando un reto, yo no puedo dejar tirado a esa gente tal. Otra cosa es que luego me digan a mí, Pepe, por las circunstancias, por lo que pasa, creemos tal. Entonces ahí eso es otra cosa. Ahí ya. Pero yo no, y además te voy a decir, es que yo creo que este equipo se va a salvar. Este equipo nos va a costar. Pero tú antes decías que está a 6 puntos, que 6 puntos en la Liga de Segunda División Española no es nada. Yo me he tirado líder con el Betis media liga y he perdido los 6 siguientes partidos cuando llegó enero y me fui al 5º clasificado. Las rachas vienen y van. Entonces, lo que hay que estar es preparado, y lo que hay que estar es ilusionado, y lo que hay que estar es sabiendo lo que tienes enfrente y al reto que te afrontas y te enfrentas. Entonces, si eso es así, yo estoy seguro que este equipo va a salir. Bueno, entonces tenemos claro que de ti no va a salir la dimisión, pase lo que pase con la Ponferradina, ¿no? No, pero te digo que el Málaga está llevado, y bien llevado a mi forma de ver, por José María Muñoz, y él sabe lo que tiene que hacer y lo que le pide el cuerpo y lo que le pide los asesores, que en el fútbol hay muchos, asesores hay 500 millones o algo así. Entonces, él sabrá lo que tiene que hacer, pero ya te digo yo, bajo mi punto de vista, lo que yo veo es que contra la Ponferradina el Málaga no puede perder. Pues me gusta ese titular, míster, porque no es un día fácil, no, estás respondiendo con claridad a cuestiones que no son sencillas. Nos vamos a ir a publicidad y te invito a acompañarme a la mesa, que tenemos varios compañeros, uno al que te has enfrentado, que ahora lo intentaremos recordar porque no está tan claro. No sé. Venga, vamos para allá. Pues ya estamos de vuelta en Área Malaguista, en esta mesa con el míster Pepe Mel, que le agradecemos una vez más la presencia aquí, con Mariano Nogales, 101 Televisión. ¿Qué tal, Feliz? Me alegro de verte de nuevo. Nada, y yo igualmente estar aquí con vosotros un día más. Antonio Gallardo, Fernando Rodríguez, muy buenas. Buenas noches. Que hemos estado Feliz. dándole un poquito a Google para encontrar cuándo coincidió Fernando Rodríguez con Pepe Mel, ¿no? Sí, el míster tiene más memoria que yo. Pepe tiene más memoria que yo, pues se acordaba más que yo del tema. Pero bueno, sí, es verdad que hemos coincidido en algunos partidos. Gallardo tiene ahí los datos, ¿no? Sí, tengo aquí, ya nos hemos puesto por curiosidad. 12 de marzo del año 1988, empate a 2. Y ya tienes otra que sumar, ya no te tienes que acordar solo de los goles al Barça, al Madrid o al Atleti, ya tienes que acordar también el goles al Castellón de Pepe Mel, porque marcó el 0-1 en un partido que acabó empate a 2. Te vendría bien un extremo de esto, ¿eh? Sí, bueno, pero hay tantos, si empiezas a echar la vista atrás. Tú fíjate, yo he tenido la suerte, claro, yo he sido pichichi 2 veces, pero es que fíjate, yo he jugado con Martín Vázquez, con Michel, con Rafa Gordillo, y eso nos vendrían bien. Algunos de ellos. Pero dices que no eran los mejores de... Bueno, algunos no eran quinta, pero que los que llegaron de la quinta no eran específicamente los mejores de la generación. No, pero seguro que Fernando eso lo ha vivido. Yo he tenido compañeros que eran mucho mejores que nosotros, pero por avatares de la vida, desgracias de la vida, o porque el camino les va por otro lado, y no han jugado al fútbol. Es que llegar a ser profesional del fútbol, bueno, ahora es más sencillo, pero mantenerte en el tiempo es muy complicado. Bueno, Gallardo, no sé si tienes, imagino que tendrás bastantes preguntas que querrás hacerle al míster. Sí, no, bueno, la verdad es que es de agradecer, ¿no? que esté aquí, porque no son momentos fáciles, las preguntas no son fáciles, obviamente, porque él lo ha dicho, ¿no? El Málaga no puede perder con la Ponferradina y el Málaga ahora mismo lo es. No podemos decir que no puede ser, pero ahora mismo lo es. Pero el Málaga en teoría no puede ser colista de segunda división ni... No debería. No, exactamente, no debería ser. Poder colista. puede, sí, no debería, debería. evidentemente, pero no debería ser colista de segunda división. Entonces, antes que nada, eso es de elogiar y de agradecer que el míster esté aquí para dar respuesta. Y bueno, él se mantiene firme, ¿no? En esa decisión de que el equipo, no en esa decisión, en esa visión de que el equipo va a salir de abajo, pero dices que estamos muy cerca, pero no llegamos, al menos yo no llego a palpar esa cercanía, de decir, nos hemos quedado al pelo de una gamba, ¿no? Como se suele decir coloquialmente, de ganar un partido. Yo sí creo que el Málaga a lo mejor está cerca de puntuar, de hecho el otro día hizo un trabajo de sacrificio de equipo estupendo en Zaragoza, pero yo sigo viendo al equipo relativamente lejos de ganar partido. Bueno, pero a ver,
Yo es que no sé lo que tú esperas en verdad de un partido de segunda división, pero el Oviedo, por decir uno, fue mejor que el Málaga. El Leganés fue mejor que el Málaga. Sí, pero no estuvimos cerca de ganar el partido. Pero el otro día el Zaragoza sí está cerca. Sí, el Málaga estuvo muy cerca porque... Pero escucha, es que, a ver, la famosa frase, ya que no vas a ganar, no pierdas, o cuando no ganas lo que no hay que hacer es perder, es que si nosotros no hubiéramos perdido en Leganés, en Oviedo, contra el Eibar, que tiró 2 veces, tendríamos 4 puntos más. Y parece una tontería, pero no lo es. O sea, es que claro, es que depende de cómo quieras ver las cosas. Claro, si tú me quieres decir a mí que nosotros no hemos arrollado al rival, que no hemos sido mejores que el rival, pues dos medios tiempos. El segundo tiempo contra el Villarreal y el primer tiempo contra el Andorra. Fuimos infinitamente superiores al rival. Sin embargo, el primer tiempo con el Villarreal nos costó mucho, en la segunda parte contra el Andorra fue mejor. O sea, yo reconozco todo, pero lo que te digo es que si yo hubiera un equipo que dices, joder, es que nos meten 3 en todos los campos que vamos, es que no generamos nada, es que somos un desastre en todas las líneas, es que de un área a otra área la transición se nos hace eterna, en las áreas somos perdedores en cada duelo que hay, te diría, bueno, yo que ya no estaría aquí, pero te diría, tienes razón, pero es que no es eso. Nosotros estamos, para mi forma de ver, lo que es un partido en segunda división, estamos en que caiga para nosotros. Pero, míster, ¿por qué no cae? Bueno, pero es que eso, a ver, si yo pudiera contestar esta pregunta, ¿tú crees que ya no lo hubiera puesto en práctica? Es que esta pregunta no es sencilla. Nosotros tenemos que, lo que le estaba diciendo antes a tu compañero en la entrevista, fomentar nuestras virtudes, que las tenemos, y hacer muy pequeñitos nuestros defectos, que tenemos, y muchos, porque si no, no iríamos últimos. De eso se trata. Pero es que ahora el entrenador de la Ponferradina, David, estará viendo todos los partidos que ha jugado el Málaga y estará diciéndole a sus jugadores lo mismo. Y estará haciendo un plan de actuación para poner las cosas muy difíciles aquí. Y nosotros tenemos algo, por ejemplo, a favor que no por ejemplo, yo hablaba con Zapater después del partido y el chico tenía razón. Algo que, por ejemplo, en Málaga es de agradecer. Desde que los jugadores del Zaragoza pisaron en el césped, el público estaba en contra de ellos. Y aquí nosotros tenemos una inmensa fortuna. La gente siente este club, siente el Málaga y saben que solo hay alguien que puede sacar al Málaga de esta situación. Y no eres ni tú, ni yo, ni Fernando, son los futbolistas. Entonces a los futbolistas los 90 minutos hay que intentar llevarlos en volandas. Y cuando termine el partido te expresas como quieras. Esa es la situación que me decía mi Zapater y que en Zaragoza pues están teniendo más problemas, ¿no? Es cierto que el público de Málaga está siendo muy respetuoso con nosotros en una situación límite. Entonces los jugadores lo saben y estamos en deuda con esa situación, con esa presión añadida, con el saber que va gente a Zaragoza y que se ha dado una paliza de viaje por ver al partido y que han pasado frío y que están allí con nosotros. Todas esas que te crees que los jugadores no lo saben, si son personas, pues claro que lo saben, pero no es sencillo. Entonces estamos en una situación que cada paso nos cuesta, pero en cuantito que empecemos a dar 3 o 4 y que hay que hacerlo ya porque el tiempo nos come, pues estoy seguro que el equipo va a salir. Yo me quedo con 2 frases. El día de que el Málaga gana el Lugo, creo que una de las frases fue aún estamos a tiempo de todo. Y ahora las preguntas de Félix, has dicho que está llevando más tiempo de lo que tú pensabas. En el primer diagnóstico, que cuando van a por ti para que tú viniese, quizás en ese examen fue un examen más optimista de lo real. O sea, la previsión inicial, te has encontrado un equipo peor, no hablo peor en cuanto a calidad, en cuanto al nivel de los futbolistas, sino una situación mucho peor de lo que tú esperabas el día que te presentaste y dirigiste el primer entrenamiento. Mira, y eso Fernando lo sabe porque ha sido profesional. Una cosa es tener jugadores o nombres y otra cosa es hacer un equipo. Claro, el club cuando habla contigo lo que te muestra es la plantilla que tienes y si tú miras a los jugadores, y yo se lo he dicho ya muchas veces, yo estoy aquí por eso. Claro, tienes Fran Sol, Rubén Castro, Fran Villalba, Febas, Escasi, Ndiaye, tú dices, este plantel, si entrenando bien y tal, vamos a salir de ahí y tal. Nos está costando, porque nos está costando pues automatismos que tú das por hechos y que tienes que trabajar, porque al final ese automatismo mal hecho es el que te hace perder el partido, las conexiones defensivas,
porque al final nosotros estamos siendo son datos de Media Coach, no son datos que me los invento yo. Resulta que de área a área estamos siendo un equipo muy bueno y en las áreas es donde estamos siendo un desastre. Bueno, pues esas son las cosas que intentamos corregir. Desde que yo estoy al frente del equipo, los datos dicen que el Málaga roba muchísimo más en campo del rival, algo que estamos fomentando, pero tenemos teniendo que necesitar un montón de ocasiones para hacer una. Claro, eso es un gran defecto que tenemos. Y trabajamos sobre eso, estamos intentando, como creo que le dije a tu compañero en una pregunta que me hizo, estamos obligando a los jugadores que cuando hay un centro lateral, un mínimo de 4 futbolistas pisen el área. Porque antes era solo el delantero el que estaba dentro. Eso es un milagro, te tiene que caer en el pie. Es un milagro. Entonces estamos intentando, te tiene que incorporar el mediapunta, el del lado contrario, un medio centro. Son cosas que vas trabajando y que al final tienen que salir. Porque es que tienen que salir, porque la calidad los futbolistas la tienen. Fernando. La situación es complicada, ¿no? Y es verdad que cuando entró el míster al equipo, el día de Villarreal, el día de Andorra, inclusive a pesar de la segunda parte de Andorra, pero el equipo creó una expectativa de alegría, ¿no? Y sobre todo porque generó mucho fútbol ofensivo, pero poco a poco se ha ido apagando. Y yo he visto al míster que ha hecho muchos cambios de jugadores, Fran Villalba, Feba, con Ndiaye, con Ramón, con Luis Muñoz cuando no estaba lesionado, con Josabé. Pero el Málaga, si lo vemos cada 2 partidos, sabemos que la segunda es complicada, porque los equipos buscan más el aspecto defensivo que el ofensivo, pero le está costando mucho al Málaga las ocasiones y Rubén Castro tiene que estar notándolo muchísimo, porque los últimos partidos a Rubén le ha llegado muy pocas ocasiones y las que ha tenido se las ha creado él, ¿no? Entonces, y parece mentira teniendo jugadores de la calidad que hay ahí, porque hay jugadores muy desequilibrantes, como caso de Feba, Fran Villalba, el propio Josabé, que es un jugador que quizás no es driblador, pero tiene una cabeza que hace unos pases buenos, pero vemos que al Málaga le cuesta más, míster, le cuesta mucho crear ocasiones de gol. A todos los equipos le cuesta, pero siempre al Málaga le crean más ocasiones que el Málaga al rival. Y eso lo tienen que notar jugadores como Fran Soli y Rubén Castro, que necesitan que le surtan de balones, como bien lo ha dicho antes, para poder tener ocasiones de gol, ¿no? Sí, es eso. A ver, si dejas al margen el partido del otro día, porque obviamente estamos en clara inferioridad mucho tiempo, es que al final nosotros, vuelvo a repetir, donde nos tenemos que hacer fuertes en las áreas. Toda la transición a veces la vamos a tener que obviar porque nosotros tenemos que llegar con argumentos sobre todo al área rival. Y estamos creando automatismos, que estamos creando situaciones para que el futbolista ya de memoria sepa dónde tienen que estar cuando está el balón en un lado o en otro. Y eso es lo que estamos machacando de trabajar, pero sobre todo en la Rosaleda, porque yo lo que tengo claro es que la salvación del equipo, más allá de los puntos que consigamos fuera, está en casa. Por eso yo le decía, aparte de que es un rival directísimo nuestro y que es el que está en el principio del túnel, aparte de eso, es que jugamos en casa y nosotros la salvación tiene que pasar por algo que no solamente desde que estoy yo, sino desde ya antes cuesta tanto, que es ganar en la Rosaleda. Mariano. Míster, ha mencionado usted ahora en estas 2 últimas respuestas la palabra automatismos. ¿Qué automatismos encontró usted en la plantilla o en el esquema cuando llegó? Mira, yo creo... Mira, le digo que me da la sensación, míster, como que usted mismo desde el principio, tal como puso un pie en el vestuario, se dio cuenta de que la cosa no iba bien, no por los resultados, sino porque el modo operandi... Pero mira, yo he dicho antes una cosa y además quiero añadir otra. La primera que ya he dicho, en el momento en que yo acepté el trabajo, acepto con todas las consecuencias. Por lo tanto, ahora no vale quejarse. Sí, no lo sé, pero yo estoy aquí, he dicho que sí, he aceptado, por lo tanto, se acabó. Y dicho esto, también yo he estado en la situación en que un compañero me releva a mí. Y está muy feo mirar la vista atrás. Yo hablo desde el Villarreal. Y desde el Villarreal, como bien ha dicho Fernando, hay situaciones que no van bien. Pero la más importante son los puntos que tenemos en el casillero.
Entonces no voy a mirar más atrás. Eso es cosa vuestra y de la dirección deportiva o el que quiera, pero yo no. Yo tengo que mirar desde el Villarreal hacia adelante, que bastante trabajo tengo. Y lo que sí que me pide el cuerpo, lo que me dice la cabeza, es que podemos salir. Porque yo trabajo con ellos todos los días, porque les veo, porque vivo los partidos, porque sé el rival que vamos a tener enfrente. Y no esta semana, sino cada semana, porque luego vamos al campo del Levante. Y luego recibimos al Granada. Entonces, claro, si a ti se te hace pequeño, si nos hacemos pequeños por recibir a la Ponferradina, imagínate entonces luego, ¿no? Nosotros tenemos que pensar que somos el Málaga, que estamos en una situación donde no debemos de estar y que tenemos argumentos. En eso se basa el trabajo. Y ahora yo, como entrenador, tengo que darles esos argumentos. Por eso digo, obviamente, como entrenador, en el debe del entrenador está, si Fernando cree que el equipo no genera lo que tenía que generar, ese es mi trabajo. Y por lo tanto, ahí es donde tendremos que incidir. Igual que tenemos que intentar tener mucha más solvencia en el área propia. Algo que ya conseguimos, porque a nosotros hemos perdido por un gol los partidos. Por lo tanto, en el bagaje defensivo, lo que pasa es que, claro, tú ves como espectador, ves los goles que le hacen al Málaga y dices, es que es un error, que visualmente dices, hostia. Entonces, claro, eso es lo que tenemos que corregir. Míster, le hemos preguntado a los aficionados por las redes sociales que nos hicieran alguna pregunta y muchos han coincidido en qué pasa con Lumor, con el último que ha llegado. Es muy sencilla ¿Por qué no juega? Es muy sencilla la respuesta. A ver, yo entiendo que la gente quiere que un fichaje que recién llegue juegue ya de titular y sea el que te va a sacar de todo. Nosotros sabíamos que con el ficháramos al que ficháramos las 3 o 4 opciones que teníamos para sustituir a Víctor, que fue otra pena, nos iba a pasar lo mismo. El Lumor necesitaba, porque no es como el fichaje de invierno de ahora, que están en sus equipos, que están entrenando, que más o menos han jugado. El que firmamos por Víctor venía de estar en el paro, de mucho tiempo sin entrenar y tal. Entonces, la gente no se preocupe que van a ver al mejor Lumor. Pero es lo que no puedo mandar. ¿El mejor Lumor quién es? El que está por qué llegar. Porque nosotros le firmamos, oye, piensa que ese chico está hasta en el Mallorca, en Primera División. O sea, claro, que es que no viene de, no voy a dar nombres, pero que no viene de la quinta ref. Que este chico ha estado en el Mallorca, en Primera División. O sea, él sabe lo que hace. Lo que pasa que yo no puedo mandarle a los Leones el primer día. Tiene que estar bien físicamente, tiene que adaptarse a los compañeros, tiene que aprender cosas, entre otras de ellas. Es lo que pasa, que es que cuando tú firmas a un futbolista así, la mosca de la tele, habla muy poquito español. Entonces, te digo, por eso la gente no tenga problemas, que yo entiendo la pregunta, entiendo que el aficionado se haga esa pregunta, e incluso la prensa, pero la respuesta sencilla es esa. Va a estar. Y sin Javi Jiménez, que presumiblemente no está ante la Ponferradina, como es lógico por la roja, ¿Lumor va a entrar? ¿Es Cristian la alternativa? Cristian es una buena alternativa. Por ejemplo, Cristian es un jugador que yo desde el primer día subí. Yo tengo a Nacho Pérez, como sabéis, de segundo, y me habló de la serie de los jugadores que podían jugar por fuera, y subieron 3 o 4 de ellos, y de los 3 o 4 que subieron yo elegí a Cristian. Y Cristian está siendo para nosotros, creo, un acierto, un chaval que nos da frescura, nos da algo nuevo, y el chico lo está haciendo francamente bien. Es una opción. Pero no descartes al Lumor, te vuelvo a repetir, porque el Lumor ya ha pasado el tiempo prudencial para que dé el paso adelante. A mí me gustó una cosa importante del partido. Y antes tú le hiciste la pregunta al entrenador, a míster, cuando mete el gol Haitán, hay una unión. Hay unas ganas de decir, vamos a ganar este partido por fin. O sea, he visto una piña tan grande en el gol, que es verdad que ha habido comentarios de que el vestuario andaba bien, pero a mí no me pareció en absoluto que pudiera, después de esa acción, no me pareció. Y otra cuestión importante también, que sabemos por años de fútbol, las dinámicas, ¿no? Las dinámicas de los equipos, ¿no? Cuando un equipo entra a una dinámica negativa, ya no solo resultados, de lesiones, de expulsiones, de acciones tontas, hay que luchar y trabajar para intentar revertir esa situación. De momento el Málaga le está costando más de lo normal, pero a mí me gustó la acción del otro día en el gol de Haitán, esa unión tan... Ahora, Fernando, que hablas de las dinámicas, se me ha olvidado decírtelo antes, es una tontería, pero la gente que... Lo dijo Valdán un día, ¿no? La cabeza hace mucho. Parece una tontería, pero pasamos la Copa del Rey
de suerte, porque los penaltis son suerte, luego pasamos de suerte, de chirimba, cayó la suerte a favor nuestro. Y en Zaragoza, te vuelvo a repetir, el Málaga de no hace mucho hubiera recibido 5 goles. Estoy seguro, estoy seguro. Luego, llevamos 2 partidos que la dinámica parece que se está torciendo Hay para un que punto de suerte. Incluso quizás hasta con el Sporting, ¿no? No, yo no contra el Sporting, no. Tú es que siempre tiras para... Te voy a decir la frase de Bangal, pero... ¿Tú crees que soy siempre negativo? No, pero que te digo que tú eres buen periodista, obviamente. No, Entonces, no, si no cuestión bueno. si pero tú vamos. crees que el Sporting fue mejor que nosotros... Si tú crees que soy negativo, todavía no me has visto de no, Málaga. no, que digo. Que si tú crees que el Sporting fue mejor que nosotros, entonces... No, como un punto de suerte. Pero si es que nosotros en la segunda parte tuvimos que resolver el partido. Si nosotros hicimos el 1-1, si dura 3 minutos más, hubiéramos ganado. Dicho esto, tú me puedes decir, pero ¿y en la primera? Ahí estoy de acuerdo contigo. Que nosotros tenemos que hacer en la Rosaleda 90 minutos a ese nivel. O sea que... Es que yo te estoy haciendo incluso... Me hago a mí mismo la siguiente pregunta, tú me puedes decir, ¿y por qué solo media hora? ¿Entiendes? Pero yo creo que lo que transmite el equipo al final es que en Zaragoza sufrieron mucho. Y todos los que hemos estado en un campo de fútbol saben lo que es jugar 80 minutos con 10 y con el público en contra tuya y con el rival que necesitaba ganar también creándote ocasiones y el portero parecía Spiderman y los defensas eran superhombres y acabamos muertos porque algunos no podían ni andar. Pero al final es lo que dice él, terminó el partido y la gente se estaba abrazando. Por un punto, el Málaga se estaba abrazando, pues sí, porque es el inicio, esperamos que sea el inicio. Necesitas refrendarlo. Hombre, claro, te he dicho, te lo he dicho ahí sentado, contra el Ponferradina tenemos que ganar. Pues también empezaste con 3 empates y hubiera sido un detonante, una cuarta con una victoria y la dinámica, evidentemente, eso cambia. En la dinámica lo sabemos. Estoy de acuerdo. Bueno, te quería preguntar por la Copa del Rey. Porque claro, habéis pasado esa ronda, ya lo has mencionado. Toca el Nastic. No sé, es un poco raro, ¿Tú crees que yo puedo estar pensando en el Nastic? Pero me parece que te os han quitado un estorbo, ¿no? Poniéndola fuera de competición, ¿no? ¿Cómo fuera de...? No te Hombre, entiendo. poniéndola fuera de temporada, digamos, jugáis contra Alavés, después la Copa, después te vas al parón y tal. No es como antes cuando te la ponen 3 semanas. Pero yo creo que todo esto son cosas del Mundial que estamos viviendo tan rarito. Yo creo que va apañado por ese lado, ¿no? Pero nosotros la Copa del Rey ahora mismo no podemos pensar, no seríamos unos inconscientes. Dicho esto, escuché a no sé quién, pues por la cantidad de primeras y segundas que hay, que si pasas contra el Nastic seguramente nos toca en primera división. Pues oye, o sea, para el club sería una ayuda. Un primero la toca el Torremolino. ¿Con sí, quién vas en esa? ¿Con el Torremolino o con Yo soy del Torremolinos desde chiquitito. Desde chiquitito, ¿no? No esperaba otra cosa. No, yo... Pero Viste, vamos, es que para cambiar un poquito el gesto, tenemos por ahí el gran cántico. Sí, Y es que yo no me resisto, Pepe. Lo del chaval. Hombre, por favor, Pepe. Escúchame. Hombre, ya que me ha dicho negativo, pues ya vamos a la broma. No, oye, no me lo tengas... ¿Qué va? Que escúchame, que claro, cuando uno es entrenador tanto tiempo, normalmente hay más malas que buenas, porque cuando entrenas al Madrid o al Barça, o las malas son mejor. Pero estar 6 años en el Betis es de Guinness, ¿eh? Sí, eso es complicadísimo. Pero amor, yo quiero que me cuente... Vamos a verlo, Mariano, Vamos ¿no? a verlo, ¿no? Sí. Vamos a ver ese ole, ¿no? Ole, Eso, adelante. Por favor. Eso es un programa de... Hoy más que cantar voy a prestarle mi garganta a miles de béticos. Te estás vendiendo muy bien, ¿eh? ¿Qué vas a cantar? Pepe, ¿a ti te gusta el himno del Betis? ¿Cuántas veces serán, pues? Pues yo le he dado una vueltecita a ver qué te parece. Venga, te escucho. ¡Va por ti, Pepe! Con el arte que te sobra, con la gente que te quiere, formas parte de la historia y hueles a blanco y verde. Corazón que late fuerte, entrenando tú lo bordas, por eso contigo el Betis volverá a rozar la gloria. Ole, 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 Pepe Mel. Ole, 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 Pepe Mel. Eres grande como el Betis. Ole, ole, Betis. Ole, Real Betis Balompié. Después de 23 veces, ¿cómo lo recibe uno ya, lo del cántico de...? No, hombre, a ver, escucha,
es importante que la gente te quiera. Mira, cuando uno es entrenador de fútbol, generalmente, como te he dicho antes, tiene más malas que buenas. Que de los sitios se acuerden de ti porque eres un tío honrado, porque eres buena gente, pues eso para mí es lo fundamental. Y yo, gracias a Dios, porque yo me procuro mucho de que la gente que está a mi alrededor se sienta importante. En un club de fútbol es importante desde la cocinera que nos da de comer todos los días a mí y a los chicos, al chofer del autocar, al utillero, a Juanqui, porque los utilleros y los fisios son los que más escuchan lo que pasa en los vestuarios. Y entonces, que estén a pie de obra y que tiren hacia adelante es importante. Gallardo. Yo, al hilo de la canción de este chaval, ¿no? En el Betis, y volviendo a un nombre propio, en el Betis coincidiste con Juanfran, que es otro de los futbolistas que quizás, bueno, esto ya es una interpretación personal, ¿no? Que yo creo que uno de los problemas que está teniendo el Málaga, está sufriendo mucho este año, está siendo los laterales. Juanfran ha desaparecido un poco no ha hecho un buen arranque de temporada, creo que eso es obvio. Ha desaparecido un poco, él tiene un perfil quizás de más recorrido, y en los últimos partidos hemos visto a Ramallo, a Bustinza. Mira, va un poco unido. Antes tu compañero me decía lo de los 3 centrales. No hemos podido hacerlo por las causas que yo le he dicho. En verdad, a los centrales los tenemos todos ahora, cuando yo he estado mes y medio sin tenerlos. Y Juanfran yo le veo más en el papel de ese carrilero atacante. Nosotros hemos estado, como hacíamos, encajando goles que eran groseros, no porque sea culpa de Juanfran, sino porque teníamos que buscar más contundencia defensiva. Y pensábamos que la contundencia defensiva pues, nos la daba gente como Esteban Burgos, como Juande, como Bustinza, como Ramallo. Y bueno, pues en esas estamos. Lo cual no quiere decir que eso sea así ya. Lo he dicho ya muchas veces, el partido de la Ponfe para nosotros es vital y necesitamos, como bien decía Fernando, llevar la pelota al área rival las más veces que podamos. Entonces intentaremos poner a los mejores. Nos quedan un par de minutitos, míster. No hablo del mercado infernal, iba a decir, porque sí, va a ser un infierno. Infernal, porque buena además, palabra. Porque puede ser que también que sacar a futbolistas porque tampoco hay un gran margen. Y eso quizás es lo más complicado, porque se habla siempre de llegadas, pero no de las posibles salidas. Mira, un entrenador, al final las decisiones que toma afectan a personas. A él le favorece y a ti te perjudico. Pero es fútbol, no son decisiones que no están tomadas por lo personal, están tomadas en beneficio del club, del Málaga, porque el equipo gane. Nosotros tenemos que reforzarnos en situaciones de puestos en los que creo que podemos mejorar, no porque los que estén no nos den, sino porque ni siquiera tenemos a lo mejor 2 por puesto. Entonces, son naciones, porque por ejemplo Gallar jugó contra el Villarreal y Gallar ha desaparecido porque jugó un rato contra el Eibar y poco más, porque entre la desgracia que ha tenido el pobre y la lesión que ha arrastrado, no hemos contado con Gallar. Hervías, por los problemas físicos que el chico tiene, nos juega un partido y al siguiente le cuesta. Pues tenemos que reforzar situaciones de equipo, o lo que, como decía él, de Juanfran y Javi, pues que no se encuentren solos, ¿no? En esas posiciones. En la competencia está el avanzar. Si tú tienes un compañero que está por quitarte esa silla, vas a trabajar mejor, ¿no? Para que no te la quiten. Pues es así. Yo tengo que elegir entre 2 que durante la semana compiten por un puesto. Míster, que nos hemos comido el tiempo, que se me ha pasado una hora volando, que te agradecemos una vez más la presencia aquí. Era un día muy complicado, la situación no lo es menos, y que ojalá que la próxima vez que nos veamos sea para hablar muchas anécdotas de Juan y Medio, para recordar Vieja Gloria, hace chascarrillos con el Sevilla. ¿Quieres que te diga una anécdota? Una de las primeras cosas que me senté en el banquillo cuando echaron a Javi y miré que quedaban 80 minutos y le dije a Nacho, no directamente, cuando ya Cristian pasa para allá, recomponemos el equipo, me siento y le digo, y yo mañana a la tele. Pues aquí estuvo en la tele, nos vamos a publicidad. Muchísimas gracias a todos. Pues se ha acabado la entrevista con Pepe Mel, pero no el programa, porque nos queda todavía un cierre de lujo. Esto lo llevamos esperando muchísimo tiempo, porque además
va a pasar a formar parte de la literatura del fútbol y de la literatura relacionada con el Málaga. Porque hoy tenemos aquí a Daniel Barranquero y a Pachi Dígora, que creo que no necesitan presentación, pero es que han parido un libro sobre Viverti y lo mejor que lo cuenten ellos directamente, porque yo voy a meter la pata, Dani. ¿Cuánto tiempo esperando este regreso a Área? Y te lo dije hace años, cuando estuve aquí en 2019, que eran los 50 años de la llegada de Viverti a Málaga, te dije que aquí estaría con el libro. Mira, he tardado más de lo que quería, de lo que pensaba, pero bueno, aquí está por fin. Pero está y es tremendo, es un señor libro, señor Idígora. Buenas tardes. Muy Yo buena. también he estado aquí. ¿Alguna Cuando que otra vez? estábamos en la Champions. Y cuando hacíamos también cosas más livianitas, más de cachondeo, ¿no? Claro, más Ahora ya esto, tristeza, pesimismo y primera ref, todo Bueno, es malaguismo puro, ¿no? malismo puro. Porque qué aburrido está en mitad de la tabla. Si lo piensas, si tuviéramos ¿de qué íbamos a hablar? En mitad de la tabla hasta el final. No Aquí tiene- hay no que tiene estar gracia. arriba o abajo. Somos de extremos siempre. Totalmente. Hay que ver qué cosas, tío. Viverti, después de tantísimo tiempo, es reconocido, ¿no? Porque sí, se ha hablado mucho de él, se le recuerda, pero yo creo que es una figura en la que hay mucha pequeña anécdota, pero no había profundidad. No sé si... Sí, de hecho, estos días yo lo comparaba con la figura de Mágico González, que es alguien que no hace falta ser del Cádiz para saber quién era Mágico González, y creo realmente que Viverti es un personaje atemporal y que no hace falta que ser del Málaga para disfrutar de su historia. Realmente es una historia pues que es muy bonita, no es porque la haya escrito yo, me haya ayudado él, es que realmente es una historia preciosa y bueno, pues es una forma de reivindicar una figura histórica del malaguismo que encima creo que tiene proyección internacional. En Argentina mucha gente preguntaba por Viverti, pues bueno, ahora ya hay un libro y al menos esa historia, pues su familia estaba muy contenta de que quede escrita y que, bueno, pues es su legado, al fin y al cabo. ¿A ti qué te entra por el cuerpo cuando ves esta obra en la calle? Hombre, yo es que me emociono al ver la obra, ¿no? Porque yo siempre he dicho que había que hacer un libro de Viverti. Claro, pero cuando vi a Dani que había escrito, ¿no?, un libro, ¿no?, una obra ingente, maestra, ¿no?, una obra maestra. Me pilló manía. Sí, claro, dije, hay que ver, yo creía que era el que yo sabía más de Málaga, de Viverti, y apareció Dani, ¿no? Ya soy el segundo, ¿no? Pero bueno, es una obra, yo creo, imprescindible para el Málaga, ¿no? Porque un ídolo que cuando no teníamos redes sociales, un ídolo que haya llegado 50 años después a seguir hablando la gente, creo que no es comparable ni, decía Mágico González. Bueno, Mágico González es mucho más posterior. Había televisión, partidos retransmitidos de Viverti, hay poquísima cosa, ¿no? Y sin embargo, seguimos con Viverti, ¿no? Cuando hablamos con Martín muchas veces, que Martín no tiene mucho donde acudir para ver el fútbol de su padre. De hecho, siempre cuento que cuando murió, en informe, en Fiebre Maldini, se despidió del programa diciendo: el próximo programa habrá imágenes de Viverti. Y el programa siguiente no había, porque en el archivo histórico de Televisión Española está ese Real Madrid-Málaga que se emitió en Conexión Vintage y 4 imágenes más. Hay muy poquito de Viverti. Claro, al fin y al cabo, eso también le hace un poquito más leyenda, ¿no? Cuando no le ves, pues acabas imaginándolo de alguna forma a través del relato, de las crónicas, de las anécdotas y de la vivencia. Fernando, tú sí tienes más referencias, evidentemente. Bueno, no lo vi jugar, No, pero por edad, yo creo evidentemente. que Viverti ha sido el jugador más maltratado por el club, por el Málaga, tanto el Club Deportivo Málaga como el Málaga Club de Fútbol. Yo creo que tenía que haber sido el Di Stéfano del Málaga, el referente, porque es un mito. Yo cuando llegué a España en el año 81, bueno, a cualquier gente, Viverti, tú vienes de la tierra de Viverti, era aquí lo más grande. Y llevaba retirado ya un montón de tiempo, había sido entrenador del Málaga 2 o 3 años anteriores, había ascendido a primera con el Málaga siendo entrenador él, o sea, Viverti es que era el personaje para hacerlo presidente o no del club, sobre todo sabiendo que Viverti tampoco estaba pasando buenos momentos en Argentina, quizás, ¿no? Entonces aquí es que era el referente para un club como el Málaga hubiera sido el referente y eso me apenó mucho a mí, que no se le diera el lugar que realmente merecía a Sebastián. Pero bueno, después sí es verdad que yo coincido con él, no muchas veces, menos de lo que yo hubiera querido, me hubiera gustado, porque además siempre que nos veíamos era algo demasiado rápido, ¿no? Hablar un ratito, pero continuaba él su tema y yo el mío, entonces, pero me hubiera gustado tener más charlas con él y hablar, porque además era
Esas personas que solo con hablar y verlas atrapan, esas personas que dicen qué personalidad tenía Sebastián, era impresionante, ¿no? Y por eso digo que me apena no haber tenido más oportunidades de hablar con él y estar más tiempo hablando y aprendiendo, porque seguramente hubiera enseñado mucho. Gallero y yo, de la anécdota que podemos recordar es que pudimos entrevistar juntos para el diario a Viverti, una de las pocas veces que estuvo por aquí. Que estuvo por aquí. La previa de un Málaga-Castellón. Estaba hablando antes del Mel del Castellón. Y es verdad, era un hombre entrañable, un hombre que transmitía que llegaba, ¿no? Y nosotros éramos dos noveles en esto, ¿no? Estábamos recién aterrizados y me acuerdo que hicimos una entrevista, estuvimos paseando sobre el césped de la Rosaleda y era una personalidad que llegaba, que conectaba, que te hacía sentir, por supuesto, con un talante absolutamente campechano y humano, pero te hacía sentir, ¿no?, lo que representaba, y eso es lo que Pachi evocaba antes, ¿no? Ese misticismo, ¿no? Que siempre ha tenido, ¿no? Claro, era puro carisma. Y aprovecho para decir, estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho. Realmente creo que el Club Deportivo Málaga se portó mal con él. Tuvo una salida por la puerta de atrás como jugador y como entrenador, tampoco fue muy buena salida. Y tuvo muchas oportunidades de tener una tercera etapa como directivo, o se habló de presidente de honor, se habló de director deportivo. Nunca se materializó y el otro día realmente me alegré mucho de ver a Martín ahí, en esa sala de prensa, porque realmente lo que hubiera querido su padre, y fue como, me parece muy simbólico, muy metafórico. Pues hay que decir que el Málaga Club de Fútbol se ha portado súper bien con nosotros, y oye, pues mira, allá donde esté, pues su memoria ahí ha quedado homenajeada, y creo que era justo. ¿Qué nos podemos encontrar exactamente aquí, o qué sorpresas hay, qué carreteras secundarias te encuentras en este libro? Pues mira, pienso que no es una biografía al uso, o sea, pienso que es más una novela. Lo que pasa que parece de ficción, pero es que es todo realidad, pero es todo muy novelado. Su vida realmente era una vida de película. A mí hay gente que lo ha leído sin ser del Málaga, que me decía, es que esto es de Informe Robinson, de documental de estos que ahora están muy de moda, deportivos de Netflix. Tiene muchísimas historias. Yo he hablado con el hijo, claro, el hijo me contaba mil historias y muchísimas que no sabía él. He conseguido hablar con gente de su infancia, amigos de su infancia, rivales, compañeros, gente de la vejez. Y pues pienso que es un personaje literario, es todo, hasta los mismos enemigos. Por ejemplo, Marcel Domingo parece el enemigo perfecto, parece escrito para, o sea, está creado para un escritor, para un autor, porque a veces lees y dices, no puede ser que tenga todo un guión así, tan redondo, tan imperfecto a veces, tan contradictorio, pero ese yo creo que es el encanto de Sebastián Viverti. Y hemos una fecha señalada. Sí, bueno, ahora es el 10º aniversario del fallecimiento, este jueves se cumple. Y bueno, lo teníamos pensado, a ver si llegábamos a tiempo. Ha sido un poco todo el tema de edición, ¿no?, de maquetación final. Un trabajo estresante, pero precioso, ¿sabes? Porque ya te digo, no nos conocíamos de nada y vi un tuit un día de Daniel que dijo, he acabado el trabajo de mi vida, la biografía de Viverti. Y digo, ostras, esto no se puede dejar pasar de ninguna manera, ¿no? Y claro, en la editorial yo soy fanático de Viverti desde pequeñito. La primera caricatura que hice en mi vida fue de Viverti, precisamente, ¿no? ¿La conservas? No, porque me puse muy pesado con ella, porque ya lo conté en la presentación, ¿no? Que la hice con 4 años, ¿no? Así como lo hace un niño de 4 años, ¿no? A la cabeza, las melenas así, 2 palitos enormes, los zapatones. Y se la enseñé a mi padre y lo reconoció, ¿no? Y se la enseñé a mi madre y también la reconoció. Entonces ya me vine arriba y fue mi primer éxito profesional, ¿no? Como caricaturista, ¿no? Pues yo creo que la mudanza ya mi madre dijo, ya se está poniendo muy pesadito el niño, ¿no? Con la caricatura. Y no la conservo, ¿no? Pero bueno, hay unas cosas que son increíbles, como ha dicho Dani, ¿no? Parece un cuento de hadas, ¿no? Una narrativa así de boca en boca que va mitológica, ¿no? Por Málaga, te encuentras cosas que nadie las sabe, lo que tú dices. Hay 4 cositas, ¿no?, de Viverti, que si tenía los zapatos muy grandes, las melenas, que si era muy guapo, que si tenía un aura, pero es tremenda su vida. Él mismo dice que su vida es como un tango, ¿no?, que es la mejor definición que hay, ¿no? Todo tan imprevisible que todo puede pasar en un tango. Claro, y un tango es música, magia, melodía, pero también hay muchos puñales clavados en el alma. Sí, sí, es puro sentimiento, para bien y para mal. Yo decía... Hasta su salida del Málaga es un poco tango, ¿no? Sí, por supuesto. Viverti creo que en ese sentido tiene mucho que ver con el Málaga, y también muy argentino el concepto ese de extremos, ¿no?, de lo mejor y lo peor.
de cuando se disfruta como nadie. Y Viverti era puro malaguismo, era cuando le fue bien, le fue muy bien, hasta un punto inimaginable. Cuando le fue mal, le fue muy mal. Realmente hay páginas que son muy tristes, que dices, como una estrella, como un jugador que es ídolo puede salir de esa forma y le pasan cosas feas, pero bueno, esto es la vida, esto no es simplemente un todo hablando maravillosamente bien de él. Bueno, yo creo que el que lo lea va a tener un buen concepto de él, pero es pues con sus errores, sus virtudes, sus equivocaciones. Básicamente esta es la vida de Viverti, de jugador, fuera del fútbol. Es un poco el resumen de su vida. Qué casualidad que también el sorteo haya querido emparejar al Málaga, que visite el Tarragona, que es precisamente donde se va de esos famosos 4,5 millones de pesetas. Sí, de hecho me mandó él un mensaje y yo es que ni me sorprende. Es que es para presentarlo allí, ¿eh? Ese día, ¿eh? Sí, pues bueno, tenemos alguna idea de Madrid-Barcelona y pues mira, sería ponerse, porque además tiene su capítulo, he hablado con gente de Tarragona y tiene su capítulo de esa, porque además le pasan muchas cosas que no se conoce, porque la gente dice, ¿por qué un Viverti, que era casi el mejor jugador de primera división, va segunda y no triunfa? Pues pasan muchas cosas y algunas me parecen, ya lo que dices tú, de cuento de hadas, de cosas que parecen imposibles, pero ya te digo, cuando se salió el emparejamiento ni nos sorprendimos. Es como, desde que nos hemos puesto en contacto, hay como tantos guiños que... Han pasado muchas casualidades. Muchas casualidades, no somos especialmente supersticiosos ni nada de esto, ni de creer en las megas, pero es que pasan cosas con este libro y pues bueno, pues una cosa más. Si te quería hacerle una pregunta... Bueno, yo sí quería, a ver, han sido muchos años, yo me acuerdo del día ese que tú dijiste que estuviste aquí, que estaba también, que vino precisamente por ese tema, el hoy presidente de Unicaja, ¿no? Si no falla la memoria, López Nieto, estuvo aquel día aquí hablando, le decía, no me preguntáis por los árbitros, que yo he venido a hablar de mi ídolo, que era Viverti, pero ¿cuántas horas? Evidentemente eso es imposible tenerlo contabilizado, pero la gente... No sé, me gustaría que la gente tuviera una idea del trabajo y de la labor que tiene un libro y el recorrido que has tenido que hacer para hacer una obra no tan completa del gran mito, ¿no?, del malaguismo. Pues mira, yo no puedo analizar este libro como si fuera un libro más porque desde el principio no fue un libro más para mí. Yo imagino que si me meto en otro proyecto, por mi pura salud mental, no le dedicaría tantas horas porque esto fue una locura. Ya era como un momento que digo, bueno, ya he empezado con esto, ya tengo que acabarlo. Esto empieza hace 10 años. De hecho, mi idea inicial era un artículo, se me borró el ordenador, o sea, se me estropeó el disco duro, lo perdí todo y cambié el concepto a libro. Empecé con hemerotecas, archivo municipal, biblioteca nacional, viaje a Argentina, las primeras entrevistas y era como el pez que se muerde la cola. Cada vez que hablaba con alguien tenía más y más anécdotas, iba tirando el hilo, iba creciendo y era inabarcable. Yo no dejé mi trabajo durante estos años. Y pues he estado, pues no sé, ha sido prácticamente una década. En un momento tenía como 3.000 páginas. Y yo decía, bueno, esto evidentemente no voy a hacer 10 tomos de Viverti, ni voy a hacer una enciclopedia vivertiana. Pero pues eso, me costó muchísimo reducirlo todo. La labor de edición fue muy dura. O sea, tengo un mal recuerdo de muchísimas horas. Y yo siempre cuento la anécdota que yo le entregué el libro, se lo pasé en versión digital. No sé cuánto eran, 340 páginas, y pico, tampoco ¿no? Eran tantas. Yo para mí era como, guau, esto es lo mínimo que puedo darte, esto ya he dejado muchas cosas fuera. Y me dicen, no, esto va a ser larguísimo. Y al final no sé cuántas son, 510 más o menos. Sí, 520, una cosa así. 520 páginas. Porque por lo visto esto de novato total, pero yo es que soy articulista, yo no había hecho un libro hasta ahora y pues por lo visto eso, lo que va en el ordenador es muchísimo más después en papel. Pero sí han sido muchas horas. Y lo que me ha sorprendido también a mí, aquí conocemos a Viverti muy bien, ¿no? Los que tenemos más de 50 años, los que menos han oído hablar de él, ¿no? Pero yo creo que fue el futbolista más importante de su época en España, ¿eh? Pero no es exageración. Mejor pagado fue, el mejor pagado y acaparaba, como viene en el libro, portadas de marca por sus peleas con Marcel Domingo, por si lo iba a fichar el Milán, el Bayern Múnich, el Madrid, el Barcelona, el Atleti. O sea que yo creo que fue, nosotros no nos lo creemos porque nunca hemos tenido un jugador tan importante, ¿no? Pero fue la estrella española durante 4 o 5 años. Sí. Creo que sí. Que el rey de cada verano, además. El rey de cada verano y de cada partido, creo yo. Sí. De cada semana. Quizá es que no se puede encontrar una figura contemporánea que pueda reunir tantos condicionantes como para llegar a tal punto de leyenda. Había jugadores importantes, gente que ha hecho mucho, que ha dejado mucho también en el club, pero es difícil en el fútbol moderno, sobre todo en el Málaga moderno, encontrar
alguien. Es muy complicado, pero no solo en el Málaga, yo creo que en cualquier equipo. Es también, Viverti es el hijo de una época, hay mucho de contexto histórico aquí, hay mucho. Viverti es imposible de entender sin todo lo que lo rodea. Él llega en los últimos años del franquismo, vuelve a Argentina con el golpe de Estado de Videla, la dictadura argentina encima usó el fútbol con el Mundial 78, viene a España y es la transición, o sea, hay muchos cambios sociales, muchos cambios políticos, por eso lo de Viverti no es que fuera bueno, que lo fue, es la revolución social que conlleva. En el siglo XX es que yo no recuerdo un ídolo de masas de ese tipo en Málaga, de verdad, yo estudiaba su figura y decía, es que no puede ser, hay anécdotas que parecen ficción y garantizo que son realidad. Pero me llegaba alguna anécdota, yo decía, esto debe ser una leyenda urbana y me documentaba y era real, desde árbitros que le aplaudían, a la iglesia de Victoria, todo Dios cantando Viverti, Viverti dentro de una iglesia. O sea, hay cosas así en las bodas o en la Semana Santa se decía 1, 2, 3 Viverti para levantar el trono. Cosas de estas de los niños dejándose el pelo largo, un bar Viverti, un chiringuito Viverti, una playa Viverti. Poemas para Viverti, un tubo largo como de una copa larga, ¿no? Se pedía un Viverti con hielo, porque sus zapatones se usó mucho durante esa época. Realmente es que veo imposible que hoy por hoy, en el año 2022, en esta sociedad actual hubiera un boom así similar por alguien. Imagino si alguien viene al Málaga, lo hace campeón de liga, pues lo mismo. Pero me cuesta mucho imaginarlo. Porque es que Viverti vino, en Málaga estaba en descenso como estamos ahora casi. En la misma situación. Vino y lo subió en la misma temporada, claro, ¿no? Como jugador. De hecho llega, es una situación, o sea, como si viene Viverti ahora, alguien ahora y acaba subiendo el equipo. Estaba igual y después pasó igual como entrenador. Él llegó, igual estaba en descenso, ya vino en febrero, ya no le dio tiempo a subirlo, pero lo salvó casi milagrosamente y al año siguiente ascendió. Pues qué maravilla, la verdad, creo que lo que toca ahora es saber dónde puede la gente encontrar todo este material en forma de libro, porque ¿lo tenéis solo en físico o habéis hecho versión digital también? Va a haber versión digital. Va a haber versión digital, lo que pasa es que tardará algunas semanas, algunos días, ¿no? Pero en Málaga se puede encontrar en cualquier librería de las tradicionales, también en el Corte Inglés, tal. Y la verdad es que va como un Viverti, o sea, para arriba, ¿no? Va muy bien, estamos muy contentos, ya vamos a sacar la segunda edición, o sea que nosotros contentísimos, vamos, porque además eso, creemos que era un libro que hacía falta, ¿no?, para Málaga. Yo creo que sí, porque es que además creo que hay muy poco escrito del deporte en Málaga en general. Un poquito. Y casi de las cosas en Málaga en general hay pocas cosas escritas para lo que deberíamos, claro, y lo orgulloso que deberíamos estar de tantísimos aspectos de Málaga y su provincia. Pero es verdad, hay orfandad, ¿no? Y esto es recuperar un poco el espíritu del Club Deportivo Málaga, que tiene muchas sombras también. Claro. Hoy precisamente por la mañana me he encontrado al hijo de un ex entrenador del Club Deportivo Málaga que dice, a mi padre le hicieron mucho daño en su época. Y es una sensación, una percepción que tienen muchísimos futbolistas y entrenadores, ¿no? Muchos, de que fue una época un poco oscura. Y esto te hace mantenerlo vivo, la llama de lo bonito de aquello, ¿no? Porque todo lo malo ya se sabe lo que pasó. Se lo llevó por delante y el equipo desapareció. Y con eso creo que debe estar todo ahí enterrado. Pero no la leyenda, no el malaguismo que sí se ha transmitido, porque todos los que nos hemos criado en el Club Deportivo Málaga y el principio del Málaga Club de Fútbol, hemos heredado a Fernando Rodríguez, hemos heredado a Viverti, y todos los ídolos y todas las historias, las buenas y las malas, nadie se pregunta si Ben Bares fue del Club Deportivo Málaga, el Málaga Club de Fútbol o del Atlético Malagueño. Sí, se piensa en un uno, como un uno. Claro. Es un uno. En ese sentido, en la memoria colectiva, es todo, es una unidad. Y Carretera y Manta también, ¿no? Sí, bueno. Esto toca Feria del Libro. Sí, bueno, a ver, esto... Claro que sí. Tiene que recorrerse España, vamos, esto hay que venderlo hasta en Teruel. Que, pues, si no saben quién es Viverti, se van a enterar. ¿Viverti existe? El Viverti existe. Llegas a Teruel con una pancarta, ¿Viverti existe? Hacerme caso. Te metes a Teruel aquí. Totalmente, pues eso hay que estudiarlo. Pero había en esa época pintadas en las calles, Viverti, viva Viverti, que eso me hace mucha gracia. Y al respecto decirte que también estamos muy orgullosos de que en Argentina nos llame tanta gente, nos pregunte por el libro. Es una forma también de vender malaguismo. El libro es, evidentemente, con la excusa de Viverti, también es un recorrido por la historia del malaguismo, por los años felices. Se habla, pues yo qué sé, se habla de Miguel y de Orozco, de los jugadores de esos años. Se habla también de esos años con Popo, con Salguero, con Muñoz Pérez, todos esos jóvenes que saca Viverti, esa generación perdida. Y no sé, que no se quede la gente con la idea de que es simplemente un monográfico, Viverti. Realmente creo que es una historia de amor, amor al Málaga, es un homenaje desde el principio, un homenaje a mi padre, como a cada padre o a cada abuelo, abuela
que nos contaban historias. Yo empiezo contando la primera vez que escuché la palabra Viverti, que era como casi un héroe de ficción. Como anécdota decirte que yo lloraba en el Málaga-Cádiz de la promoción después de los penaltis. Lloraba y mi padre no sabía cómo consolarme. Empezó a hablarme de Viverti como si me habla de Superman. O sea, era como casi para consolarme de alguna forma. Y eso es una historia de amor, es muy bonito y creo que a la gente le puede gustar. Vale, le va a gustar, le va a encantar. Y yo creo que no puede haber un malaguista que se precie que no adquiera el libro. ¿Del Málaga de ahora hablamos, Pachi? El Málaga de ahora, no, vamos a hablar de Viverti, ¿no? Mejor, ¿no? Vamos a invocar a Viverti, yo Vamos diría. a invocarlo. He visto una viñeta reciente de En el Mundo y me ha encantado. ¿Sí? Sí, porque creo, mira, hablaba antes de la dictadura de Videla, parece que no es una cosa tan moderna ni tan original celebrar Copas del Mundo en dictadura. Efectivamente, hay mucha tradición. Por la tradición? FIFA, sí, eso es una cosa que lleva muy, muy arraigada. Y no hay manera de arreglarlo. El fútbol en ese sentido no tiene fútbol arreglo. El negocio ese no hay arreglo. Es dinero cada vez más, ¿no? En la época de Viverti ya era dinero, pero de otra manera, ¿no? Había un romanticismo que ahora ya hemos perdido. Los clubes, sociedades anónimas han perdido también mucha mística, ¿no? Mucha mitología, muchas leyendas, ¿no? Y bueno, así va el fútbol, pero yo qué sé, yo no lo puedo cambiar. No. ¿Sabes lo que pasa? Pues me gusta esa reflexión porque creo que nos están haciendo... hay gente que en corriente opinión quieren llevarle al aficionado al fútbol a sentirse casi culpable de que se esté disputando un mundial o que vayan a tener seguimiento de un mundial por las condiciones que se ha celebrado. Yo es que estuve en Qatar en 2010, más o menos en esta fecha, me fui a entrevistar al jeque Altani, aprovechamos para ver los estadios y las ubicaciones donde iban a estar. La pretensión, el mensaje, lo que querían venderte en 2010, que querían ser una especie de Suiza de Oriente Medio, una especie de sitio más europeizado dentro de lo que son esas sociedades, pero la realidad es que han tenido tiempo los organismos, los estados, las marcas, los futbolistas, los entrenadores y todos los que ahora se quieren poner muy dignos y levantar y ondear ciertas banderitas para hacerlo. Han tenido mucho tiempo. Desde que se supo, ha habido escándalos, se han descubierto auténticas tropelías, pero no pasa nada. Y ahora le quieren hacer ustedes pensar a un aficionado que va a ver un Ecuador-Qatar que se tiene que sentir culpable. Pues yo no entiendo por qué, de verdad que no. Y no estoy defendiendo la Copa del Mundo, me parece una vergüenza. No tendría que haberse celebrado la de Qatar, ni la de Rusia, y seguramente muchas otras en la historia. Y algunas que se hacen en países legales también se llegan por carreteras secundarias. Así que yo creo que esto es una cuestión que los estados lo podían haber arreglado muy fácil. Pero como nadie se quiere meter con papá fútbol porque les da miedo lo que pueda pasar, pues eso es lo que sucede. ¿O no, Gallardo? Totalmente, ¿no? Y al final se mueve mucho, él lo ha dicho. Y si los ingleses iban a hacer un acto reivindicativo con los brazaletes, la FIFA presiona y no hay ni un brazalete. Y los futbolistas, hay algunos que quieren ir de adalides y tal, y acaban tragando, y al final esto es un negocio del que ganan todos, y el aficionado lo único que hace es disfrutar o bueno, enfadarse, vivir a nivel social y entretenerse. Entonces, claro, el aficionado es el que no la mafia, un poco, si me permitís la expresión, que mueve todo el fútbol, es el único que tiene las manos limpias, por así decirlo. El que paga su entrada o el que está en su casa viéndolo por la tele. Así que no tiene ningún sentido, pero sí es verdad que el dinero lo mueve todo y por desgracia, mientras los que están ahí no luchen contra eso, no van a luchar porque evidentemente... Pero que la Federación Española va a Arabia Saudí, que es peor régimen incluso que el de Qatar, pero muchísimo peor, no hay ni comparación. Entre ir por Qatar o por Arabia Saudí no hay ni comparación. Además, ahí sí que es a tumba abierta, porque aquí están diciendo, ¿no? Que tal, que bueno, que iban a ser, lo que tú has dicho, ¿no? Que iban a ser un país que iban a tratar de tal. No, los de Arabia Saudí van a pecho descubierto, nos dan 30, 40 millones de euros y por 30, 40 millones de euros vamos donde haga falta, donde digan y quien lo diga y como lo diga. Pues así nos va. Y el jeque se alinea en Twitter a favor de Infantino, que ya es el rizo rizado, ¿no? La broma ya. Después de todo lo que se rajó de Infantino, de Platini, del uno y del otro, ahora hace pinza porque, claro, defiende el Mundial. Eso sí lo disfruta bien, ¿eh? Pero les está bien empleado, ¿eh? El bochorno del otro día, de ayer, que se le queda el campo vacío en el descanso, que es un ridículo mundial. Solo hay que echar un vistazo hoy a los editoriales del equipo y de los periódicos más prestigiosos a nivel mundial. Y yo creo que les está bien empleado. Está bien empleado. Eso sí, en la tele no. En la tele las cámaras no enfocan a las gradas, ¿eh? No van a enfocar las gradas, pero. Hay que llamarse Maradona para poder decirle a Belange, claro, o ladrón que era, o a Blatter, o a Platini, o sea. El resto se callan todo, ¿no? Pero bueno, es verdad que el fútbol es un organismo que parece la cosa nostra, ¿no? Ahí
no se puede hacer nada que ellos no quieran y bueno, lamentablemente es así. Lo que pasa es que los que nos gusta el fútbol, si queremos ver un mundial, no nos queda más remedio que no ir a Qatar, pero sí apuntaron a la televisión. Bueno, Dani, Pachi, gracias por haber hecho un hueco, por haber estado aquí. Los lunes son complicados, además, día difícil. Y que esto es un placer. Y que aquí podéis venir a hablar de fútbol y de lo que queráis cuando os apetezca, ¿eh? No tenéis ni que llamar. Venid, os sentáis y ya levantaré yo. Ya lo sé yo. De todo, nota. Muchísimas gracias a vosotros, verdad que da gusto. Muchas gracias. Gallardo, vamos a ver si todo lo que nos ha contado Pepe Mel, esas buenas intenciones, eso que intenta atisbar en el horizonte. Ojalá lleve razón y él esté viendo cosas y de que a verdad se nosotros gane nos ante la cuesta. Ponferradina, se acaben los debates sobre crédito sí, crédito no y se empiece a normalizar la situación. ¿Qué falta hace? Fernando. Soy optimista después de la noche esta. ¿Sí? Después de escuchar al míster, soy optimista. Vamos a ganar y... Escucha hablar de esta noche, Viverti y todo, y viene un hinchado. Es que para un argentino que ha pasado por el Málaga como yo... Tú tienes una serie de Netflix, Fernando. No, yo no. Viverti sí, tengo, una serie. Por lo menos temporada y 8 capítulos de Fernando. Bueno, hablaré con Dani a ver qué hacemos. Vamos a ver, hay que negociarlo. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí un lunes más. Ha sido un programa, la verdad, que enriquecedor en todos los aspectos. Pero no tiene sentido si ustedes no están al otro lado. Y no sería posible sin el trabajo duro de muchísimo tiempo de toda la gente de esta casa, todo el personal, de Ale, de Alvarito, de Mariano, de Nadia, de absolutamente todos. Así que ya saben, el lunes que viene, pues si se cumple lo que espera Mel, hablaremos de un triunfo y sonreiremos más.